En vídeos anteriores hemos aprendido que los precios se pueden determinar de diferentes formas que funcionan de manera jerárquica y aprendimos a hacer uso de las listas de precios. Hoy continuamos con los descuentos por periodo y cantidad, que serán genéricos para todos aquellos clientes que trabajan con la misma lista de precios. Entramos en Inventario, Listas de precios, Descuentos por periodo y cantidad. Lo primero es seleccionar la lista de precios sobre la que vamos a aplicar los descuentos. En una de las líneas introducimos el artículo al cual queremos aplicar el descuento. Podremos ver si el artículo tiene precios en diferentes monedas y si es así, elegimos en el desplegable para qué moneda queremos aplicar dicho descuento. Haciendo doble clic en la línea nos aparece la pantalla Descuentos por periodo, donde se debe escoger un rango de fechas entre las que se aplicará el descuento, que indicamos aquí, por ejemplo, un 5%. De esta forma, cuando introduzcamos este artículo en el pedido de un cliente que trabaje con esta lista de precios, si está entre las fechas indicadas, se le aplicará el descuento correspondiente. Pero también podemos aplicar descuentos por cantidad. Si hacemos doble clic sobre la línea de descuentos por periodo, nos aparecerá la pantalla Descuentos por cantidad. En esta columna podemos elegir la unidad de medida, en nuestro caso, unidades. Podemos determinar que a partir de 10 artículos se aplique un descuento del 5%, a partir de 20 unidades del 8% y a partir de 30 unidades del 10%. De esta forma, cuando introduzcamos este artículo en el pedido de un cliente que trabaje con esta lista de precios, si está entre las fechas indicadas, se le aplicará el descuento correspondiente a la cantidad. En este caso, un 8%, ya que el cliente ha pedido 25 unidades. Además, en la columna Fuente de precio, el sistema nos indica que ese artículo está en la lista de descuentos por periodo y cantidad. Si lo que deseamos es aplicar una serie de descuentos por cantidad durante un periodo de tiempo, basta con no introducir dato alguno en la columna de descuento por periodo y determinar después los descuentos por cantidad. Pero, ¿qué ocurre si queremos aplicar descuentos por cantidad de forma permanente? Para ello, en la ventana Descuentos por periodo, introduciremos una fecha de inicio, pero evitaremos poner una fecha final. De esa manera, todos los descuentos que introduzcamos en la ventana Descuentos por cantidad se aplicarán siempre. Recuerda que de existir alguna incoherencia entre los porcentajes de descuento, el sistema dará prioridad a los descuentos por cantidad sobre los descuentos por periodo. Por ejemplo, imaginemos que para un periodo de tiempo determinamos un 10% de descuento y después en la pantalla Descuentos por cantidad decidimos que a partir de 3 unidades aplicaremos un 5% de descuento. En este caso se daría la circunstancia de que el cliente obtendría un descuento superior por comprar 1 o 2 artículos que por comprar 3 o más. Veamos ahora algunos trucos que nos pueden facilitar mucho el proceso de creación de descuentos por periodo y cantidad. Con el botón Añadir artículos, podemos añadir a la lista varios artículos a la vez utilizando los criterios de selección. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos un rango de artículos. Tras presionar OK, tendremos en la lista todos los artículos deseados. Otra interesante función es la de copiar descuentos. Comencemos configurando un descuento. Primero por periodo y después por cantidad. Actualizamos todos los datos para que se queden grabados y volvemos a entrar en la línea de este artículo. Con este botón podemos copiar los descuentos a otros artículos de la lista seleccionándolos en esta pantalla. Tras presionar OK, los descuentos estarán configurados de forma idéntica para todos esos artículos. Vemos cómo en este artículo, uno de los seleccionados, se han copiado todos los descuentos. En cambio, en este que no seleccionamos, permanece sin descuentos. Es interesante indicar que si la casilla Automático está marcada, al cambiar el artículo de precio en la lista de precios, su valor se actualizará aquí respetando el porcentaje de descuento. Por último, recuerda que tienes la posibilidad de actuar de forma general sobre todos los descuentos que tengas configurados, ya sea determinando un rango de fechas en que están activos o incluso desmarcando el check Activos, lo que hará que ninguno de estos descuentos se aplique en ningún documento.